Muy bien. Hoy es 27 de mayo del 2021 y como podrán observar, hoy día estamos desarrollando la unidad número 11 respecto a polígonos, triángulos, cuadriláteros. En esta unidad debo confesarles que vamos a encontrar mucha, pero mucha información. Acá pueden ver ustedes respecto a fórmulas, respecto a, bueno, una, una cantidad de datos, ¿no? Entonces yo voy a resumir, ¿no? Voy a filtrar los datos necesarios para poder abordar nuestras evaluaciones tanto de la unidad como de la actividad interactiva. Además ya es costumbre, ¿no?, de nosotros estar haciendo estos resúmenes. Bien, vamos a ello entonces. Eh, Empezamos por la definición de lo que es un polígono. Es una figura cerrada, ¿ok? Es una figura cerrada. Un polígono tiene estos elementos, miren. Tiene lados, tiene vértices, tiene diagonales, tiene ángulo interior, ángulo exterior, ángulo central, apotema, perímetro, ¿no? Entonces cada uno de esos nombres que acabamos de mencionar lo podemos identificar en este gráfico, ¿ok? Ahí lo podemos identificar estando ahí los lados vienen a ser justamente lo que dibujan el contorno de la figura. Los vértices vienen a ser los puntos o las intersecciones de los lados. Las diagonales pues son los segmentos que se pueden trazar desde un punto hacia el otro. El ángulo interior pues es el ángulo formado por dos segmentos, y así. Nosotros pues sabemos la existencia de polígonos por los nombres que a veces manejamos, ¿no? Un polígono de 3 lados le llamamos triángulo. Uno de 4 lados lo llamamos cuadrilátero, ¿no? No es cuadrado, es cuadrilátero. Un cuadrado ya vendría a ser un tipo especial de polígono, en este caso un polígono regular, ¿ok? Un polígono regular. Cuadrado, si tiene 5 lados, pentágono. Ese nombre tiene más connotación por, ¿no?, siempre vemos las películas, ¿no? Hexágono, 6 lados. 7 lados son los heptágonos, ¿no? Heptágonos, ¿ok? Así se llama, heptágonos. 8 lados, octágono. En algunos libros, sobre todo antiguos, van a notar octógonos. Tenían antes ese nombre. Extraño, ¿no? Luego el de 9, nonágono. El de 10, decágono. ¿Ya? Decágono. El de 11, endecágono. Y fíjense que no hay 13 y no hay 14, no hay 16, 17, 18, 19, ¿no? Hay 12, dodecágono, 15, pentadecágono, y 20, icoságono. Profe, los que no tienen un nombre en particular, ¿cómo se les nombra? Pues lo que se hace es simplemente generalizarlos, o sea, decir polígono de tantos lados y listo, no nos hacemos problemas. Por ejemplo, se nos plantea un polígono que tenga, no sé, 14 lados, no tiene nombre propio, no le han querido reconocer, ¿verdad? Entonces lo llamamos simplemente como polígono de 14 lados, ¿no? Nada más, eso es todo. Bien, lo que nos interesa, ustedes no van a ser matemáticos, eso es cierto. De todos los tipos de polígonos que nosotros podemos acá leer, el que nos interesa es un tipo llamado polígono regular, ¿ya? Un polígono se llama regular porque se cumple extraordinariamente esta situación, que el número de sus lados, que acá lo representan por la letra, acá se está representando por la letra n, ¿ya? El número de sus lados es igual al número de sus vértices
y este a su vez es igual al número de ángulos interiores, que este a su vez es igual al número de ángulo central, y es igual al número de ángulos exteriores, ¿ya? Entonces, eso es lo peculiar y lo particular que tienen todos los polígonos regulares. ¿Por qué se llaman regulares? Bueno, porque tienen tienen el mismo número de lados, sus lados tienen la misma medida y sus ángulos tienen también la misma medida. Entonces no vamos a encontrar polígonos regulares que tengan lados de distintas medidas. Sí hay figuras así, pero no es un polígono regular. Por eso es lo que... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo les decía, vamos nuevamente, que en el estudio de las figuras empezamos a definir los polígonos, ¿no? Un polígono es una figura cerrada. Un polígono tiene elementos, ¿no? Ahí podemos notar algunos de sus elementos. ¿Cuáles son? Perdón. Son tiene lados, ¿no? Tiene vértices, tiene diagonales, tiene ángulos interiores, exteriores, centrales, ¿no? Tiene un perímetro. Todo eso tiene un polígono, ¿correcto? En nuestro quehacer diario muchas veces nos hemos topado con el nombre de aquellos polígonos, ¿no? Como son el triángulo, 3 lados, cuadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, nonágono 9, decágono 10, endecágono 11. Fíjense que no hay el 13, ¿no? Dodecágono 12, no hay el 14 tampoco. El 15 es pentadecágono. 16, 17, 18, 19 tampoco hay. Entonces, pero el 20 sí, y coságono. No es que no existan, sino es que los nombres particulares para ellos no existen. Simplemente, si nos topamos, por ejemplo, con un polígono que tenga, digamos, 18 lados, lo vamos a llamar simplemente polígono de 18 lados, nada más. Se generaliza. Pero acá tenemos estos nombres. Algunos de estos nombres nos sonarán algo conocido, ¿no? El pentágono por las películas, ¿no? Las abejas, por ejemplo, siempre construyen su panal en modo de hexágono, siempre hacen celdas hexagonales, ¿no? Habrán pasado por algún curso de matemáticas, supongo, pero siempre construyen sus celdas donde van a almacenar sus néctar, sus miel que llamamos nosotros, tienen forma hexagonal, ¿no? La naturaleza siempre sorprendiéndonos. Y les decía que de todos los polígonos hay varios tipos de polígonos, ¿ya? El polígono que nos va a interesar, ¿ya? Es el polígono regular. El polígono regular se llama así porque sus lados tienen la misma medida y sus ángulos también. Entonces se da esta propiedad. En todo polígono regular, el número de lados, que es n, es igual al número de vértices, que es igual al número de ángulos internos, que es igual al número de ángulos exteriores, que es igual al número de ángulo central. Entonces basta tener un polígono regular, basta saber cuántos lados tiene, en automático puedo saber todos los demás datos. Eso es lo particular y, ¿no?, lo que llama la atención en estos polígonos regulares. ¿Por qué son regulares? Porque cumplen dos condiciones. Sus lados tienen la misma medida, por ejemplo un cuadrado, ¿no? Tienen las mismas medidas, y también sus ángulos tienen la misma medida, ¿no? Como pueden ahí verificar. Muy bien, de la cantidad de fórmulas que nosotros vamos a ver para el tema de polígonos, vamos a manejar estas, ¿ya? Les voy a numerar acá. Les voy a numerar. Para saber el total de diagonales que podemos trazar,
¿no? Manejamos esta fórmula. Para saber la suma de las medidas de los ángulos interiores o internos, esta otra fórmula. Para saber la suma de las medidas de los ángulos externos, es esta fórmula. Para saber una medida de un ángulo interior, es esta fórmula. Si quiero saber la medida del ángulo central, es esta. Y si quiero saber la medida del ángulo exterior, es esta. En total, 6 fórmulas o ecuaciones que nosotros debemos manejar para este tema. Y les voy a hacer un recorte para compartir las fórmulas o las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a trabajar. Voy a en el chat voy a compartirles en el chat del Teams, ¿ya? Justamente esta imagen, y también aquí en el chat de nuestro grupo, ¿no? Que hoy día ha tenido actividad, lo cual es raro, normalmente nunca tiene actividad. También les estoy enviando, pero ahí demora un poco. Y además acá en nuestro chat de nuestro Teams les voy a compartir ¿qué les digo? El material, ¿ya? El material. Lo de siempre, ¿no? Este material lo podemos encontrar en el Blackboard. Entonces son 4 archivos PDF y el archivo en Word, ¿no? Ahí está el material de ejercicios de autoestudio, el libro de trabajo, que sumado pues van más de 60 casos. Y como ya es de conocimiento, estamos aplicando la metodología donde filtramos casos en particulares, ¿no? Ahí está. Confirmen por favor si les ha llegado. Muy bien. No sé qué ha dicho, pero supongo que le ha llegado, ¿no? Bien. En base a esos casos, voy a plantearles 2 ejemplos, ¿ya? El primero será desarrollado van a ver cómo se desarrolla, y el segundo ustedes les voy a proponer y ustedes van a intentar hacerlo. Obviamente son casos parecidos a los que nos vamos a encontrar en las evaluaciones. Aquí está. Muy bien. El compañero dice que está un poco afónico, mucho más gritado a un partido de fútbol que has visto, ¿no? O de repente por el calor muchas bebidas heladas también malogran la garganta. Bien, ahí nos dice, atentos, ¿cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos, a ver, Cristina Margarita Taminche está queriendo ingresar, pero como invitada, no, nunca se ingresa por su cuenta regular. Repito, ¿cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 3240 grados? Muy bien, apuntamos los datos, ¿ya? Decimos, ¿cuántos lados? N, no olviden que es el número de lados, ¿ya? N no sabemos, ¿no? Porque eso nos piden calcular. A ver, vamos a aumentar el grosor de nuestro lápiz. Ahora sí. Entonces, ¿qué dato más tenemos? La suma de ángulos interiores nos dice que es 3240 grados sexagesimales, nada más. Entonces debemos buscar entre las fórmulas que acabamos de compartir cuál de las 6 habla respecto a suma de ángulos interiores o internos. Decidan ustedes cuál de las 6. Número 2, profe. Compañero propone la número 2. ¿No? Tu compañero propone la número 2. Efectivamente, la número 2 nos dice suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 por paréntesis n menos 2. Y justamente es la fórmula
que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, a ver acá, según la fórmula que tenemos ahí, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados, obviamente, por n menos 2. Entonces tengo dos valores para SI. Utilizando pues el método de igualación, puedo decir que SI es igual a SI, o simplemente 180 grados por n menos 2 es igual a 3240 grados sexagesimales. Ya tenemos una ecuación de primer grado, ¿cierto? Entonces este 180 que está multiplicando, ya va a pasar a dividir entre 180. Perdón. Entonces tengo ahí, elimino acá grados con grados, 0 con 0, entonces queda la división 324 entre 18. A ver, ustedes ayúdenme por favor a hacer esa división. Utilicen su calculadora, porque de acá estoy viendo que están utilizando sus calculadoras, ya que no les dé pena, ¿no? 324 entre 18 equivale a, suma ¿cuánto? 324 entre 18. 18, profe. 18, ¿verdad? 18. Muy bien. Pero nos piden el valor de n. Por lo tanto, ese 2 que está restando va a pasar a sumar 18 más 2, 20. Muy bien. Entonces el polígono tiene, en mención, el que acabamos de calcular, tiene 20 lados. ¿Cómo se le conoce al polígono que tiene 20 lados? Hace poquito acabamos de ver. Aquí está la tablita. Ahí está, ¿verdad? 20 lados es icoságono, ¿ya? Es un icoságono. Y listo, sencillito. ¿Alguna pregunta? ¿Está complicado? ¿Está difícil? No, ¿verdad? Para nada. Voy a hacer un recorte de este cálculo que acabamos de hacer, de exponer, y también les voy a compartir en nuestro chat. Ahí se les estoy enviando. No sé si debe llegar, porque últimamente el internet está un poco lento. Voy a intentar también enviarlo por el chat del WhatsApp. Bien, no hay consultas entonces me da a entender de que está correcto, han entendido. Entonces les voy a proponer un caso similar para ustedes. Ojo, es similar, no exactamente igual, ¿no? Parecido. Ahí tienen, ¿eh? Calcular el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos es 720 grados sexagesimales. Les voy a dar unos 5 minutitos para que intenten calcularlo, pero háganlo por favor, compartan su resultado acá en el chat, y de ser posible hay una captura de lo que están haciendo. También ha compartido su resultado Adriel, Kenner. Vamos a comprobar entonces ese mismo procedimiento, ¿no? Teníamos acá, ¿no? El dato que nos dan es que la suma de ángulos internos es igual a 720 grados, pero sabemos que también la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2 igual a 720, ¿no? Ese 180 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Creo que es 4, ¿no? Y 4. Entonces ese 2 que está con menos pasa con más, y obtenemos ahí el resultado 6. Un polígono de 6 lados. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 6 lados? Hexágono, profesor. Correcto, es un hexágono. Muy bien. ¿Alguna consulta? Nada. Bien, se está entendiendo entonces. Vamos al siguiente. El siguiente caso propuesto que tenemos es este. ¿Y qué nos dicen acá?
el triángulo ABC es isósceles. Allá la medida del lado AC. Pues bien, entonces dejamos ya de lado el tema de polígonos y nos centramos a un polígono especial que es el triángulo. Ya hemos visto esto en el tema de razones trigonométricas, no es un tema nuevo, ¿cierto? Lo cual nos lleva a que tenemos tipos de triángulo. Según la medida de sus lados, tenemos tres tipos de triángulos. Los triángulos equiláteros, los isósceles, que acabo de nombrar en el enunciado. El triángulo escaleno es otro de ellos, ¿no? Escaleno. Bien, vamos a ver. El triángulo equilátero se llama así porque sus tres lados son iguales. Entonces, el triángulo equilátero es el que entra en la categoría de polígono regular. Sus tres lados son iguales, por lo tanto, sus tres ángulos también son iguales. Y hay una fórmula ahí, miren, en el que se calcula el valor de la altura, que es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2 multiplicado por el valor del lado, ¿no? Ahora, el que nos interesa es este, un triángulo isósceles. ¿Qué tiene de particular? Que dos de sus lados son iguales, por lo tanto, dos de sus ángulos también son iguales, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Y además de eso, en todo triángulo isósceles se cumple la siguiente propiedad. Cuando trazamos una línea desde el vértice, ¿no?, desde el ángulo que no es igual, diferente, ¿no?, al otro segmento, al otro lado lo parte exactamente en la mitad, como ustedes pueden ver, ¿no? Se traza una línea desde acá hacia el otro extremo, hacia acá, y crea dos segmentos exactamente iguales. Esa es la propiedad que se cumple en los triángulos isósceles, ¿sí? En los triángulos isósceles. Y es la propiedad que nosotros vamos a cumplir, y además de eso, fíjense, forma un ángulo, si no saben, ¿no?, este es un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Se simboliza así, un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, es lo que vamos a aplicar acá en nuestro caso. No necesitamos nada más por el momento. Efectivamente, este es un triángulo isósceles, ¿no? Lo podemos comprobar por las medidas, solamente por las medidas de sus lados. Miren, sus dos ángulos son de 37 grados, 37, 37. Ese lado es 25, por lo tanto este lado también medirá 25 centímetros, ¿no? Trazo esa línea que ustedes han visto. Espero que el pulso me ayude. Ahí está. Y forma un ángulo de 90 grados. Correcto. Nos piden calcular el lado AC. Y por propiedad yo sé que estas dos mitades son iguales. Recién acabamos de ver. Y es la que vamos a aplicar. Aquí lo voy a poner X. Y este va a ser X. Fíjense, hemos formado prácticamente dos triángulos gemelos, ¿no? Basta con calcular el valor de X y ya tendría el valor del lado AC que nos interesa. Voy a pintar el triángulo en cuestión que nos interesa. Nos interesa estudiar entonces una de las mitades, ¿no? Entonces voy a pintar este para sacarlo de ahí del dibujo original. Ahí está, ya lo completó. Lo voy a mover, ¿no? Voy a pintarlo. Este es 90 grados, correcto. A este le hemos puesto X. Este lado mide 25 centímetros. Y tengo acá un ángulo de 37 grados. Entonces vamos a utilizar nuestros conocimientos de razones trigonométricas para resolver este caso. ¿Ok? Entonces, para el ángulo de 37 grados, X viene a ser su cateto adyacente. Y para el ángulo de 37 grados, 25 es la hipotenusa, que es el lado más grande de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, en sus apuntes busquen ustedes cuál es la razón trigonométrica que nos conviene utilizar, que utilice cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Busquen por favor en sus apuntes, porque yo confío en que ustedes tienen sus apuntes ahí, ¿no? Busquen por favor en los apuntes y díganme cuál es la razón trigonométrica que nos convendría utilizar. ¿Ya?
Les espero. Entonces el compañero Kenner propone la secante. Entonces, si ustedes recuerdan, la secante, a ver, no te muevas, la secante de un ángulo es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente, ¿verdad? Esa es la secante, ¿cierto? Entonces, vamos a usar acá secante de 37 grados igual, para este triángulo en particular, la hipotenusa es 25 y el cateto adyacente es X, ¿cierto? Entonces, como quiero calcular el valor de X, necesito el valor de la secante de 37 grados. 37 grados es un ángulo notable y hemos visto una tabla, una enorme tabla, donde están todos los valores de las razones trigonométricas precisamente de estos ángulos notables. Entonces busquen por favor a qué fracción equivale la secante de 37 grados. El compañero ahí propone la secante de 37 grados. ¿Cuánto me dice? 5 cuartos. 5 sobre 4. 5 cuartos, ¿ya? 5 sobre 4. 5 cuartos, no es sobre, ya acostúmbrese a hablar como profesionales. 5 sobre 4 diría pues la mamá que está enseñándole a su hijito, ¿no? Entonces, ya hemos visto todo un capítulo de fracciones. 5 cuartos. Bien, entonces ya tenemos una ecuación en el cual despejando pues tendríamos 4 por 25 dividido entre 5, ¿no? Quinta 5, 1, ¿no? Quinta 5. 5 por 4, 20. Bien, 20 centímetros, ¿no? Porque ese es el cálculo que estamos haciendo en centímetros. Retornando a nuestro triángulo, entonces el valor de X es igual a 20. Este también es 20. Entonces nos piden calcular la medida del lado AC. ¿Cuánto medirá entonces el lado AC? Obviamente, ¿no? Usted se ha guiado. Sería pues la suma de los dos valores de X, ¿no? 20 más 20, 40, ¿no? 40 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a hacer un recorte de todo el cálculo que acabamos de hacer. Y también lo voy a compartir acá en nuestro chat de nuestro grupo, perdón, del Teams. Y también voy a buscar enviarlo por nuestro chat. Ahí está. Bien, no hay consultas entonces. Voy a proponerles un caso no igual, parecido, para ver pues si realmente van a aplicarlo ustedes, ¿no? Incluso es tan parecido que voy a valerme del mismo enunciado, porque nos piden calcular lo mismo, solo que cambia pues el valor ¿no? de los lados. Ahí está. Le doy 5 minutitos. Compartan su resultado en el chat, por favor. Bueno, acá efectivamente los compañeros han obtenido el resultado 48. Vamos en este caso. Acá nos dice en el triángulo ABC, ¿no? ABC, M es punto medio de AC. M. Si BM es igual a 10 centímetros, ¿no? Allá la medida de BC. Bien, parece algo medio complicado, pero nos vamos a guiar de la teoría necesaria para eso. Entre los tipos de triángulos que nosotros vamos a encontrarnos tenemos los triángulos rectángulos, ¿cierto? Y hay varias propiedades entre los triángulos rectángulos. Hay un montón acá en el manual. El que nos interesa es en particular este es la número 8. La mediana relativa a la hipotenusa. O sea, si nosotros trazamos una línea
desde el vértice que tiene el ángulo de 90 grados, ¿no?, hacia la hipotenusa, ¿no?, y esta línea parte en mitades a la hipotenusa. Hay una propiedad que nos dice que justamente estas mitades, estas, es igual justamente a la medida de ese segmento que acabamos de formar. Y esa es la propiedad que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? Solamente esa. Retornando a nuestro triángulo, nos dicen que esta es una mediana, por lo tanto lo parte en la mitad, y también esto mide igual por propiedad que acabamos de ver. Incluso nos dan la medida de BM, que esto vale 10 centímetros. Por lo tanto esto valdrá 10 centímetros y esto también va a valer 10 centímetros, ¿es cierto? Entonces nos piden calcular la medida de BC, eso nos piden calcular. Entonces si ustedes lo ven bien, es un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Cuál será el valor de la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? Fíjense bien. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa? ¿Qué lado viene a ser el triángulo rectángulo? La hipotenusa, ¿qué lado vendría a ser? ¿No? Tienes los lados AB, BC, AC. ¿Cuál de esos tres lados es la hipotenusa? Vamos a dibujar nuevamente el triángulo. Vamos a girarlo para que tenga la típica forma de un triángulo, ¿no? Ahí está. Ahí. Entonces, un poquito más grande. Bien. La hipotenusa justamente va a venir a ser este lado de acá, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa pues es el lado más grande, ¿no? ¿Y cuánto medirá ese lado más grande? Teniendo en cuenta ya los datos que están a la izquierda. ¿Cuánto medirá? Fíjense. ¿Cuánto mide el lado AC? ¿10 más 10? Esto mide 20, ¿no? 20 centímetros. Y lo que nos piden calcular es el lado BCX. Eso nos piden calcular. Como es un triángulo rectángulo, sabemos de que hay un teorema, el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es lo que voy a aplicar acá. La hipotenusa lo tenemos, que es 20 al cuadrado. Un cateto también tenemos, que es 16 al cuadrado, más x al cuadrado. Entonces, despejando acá tendríamos 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado, y esto pues raíz cuadrada, ¿no? Y los que tienen calculadora obviamente acá pueden utilizar la calculadora de 20 al cuadrado, 16 al cuadrado, ¿no? Y eso restarlo, ¿correcto? Pero los que no tienen calculadora pueden utilizar la propiedad de productos notables. Acá tendría entonces 20 más 16 por 20 menos 16, y todo esto raíz cuadrada, ¿no? Entonces 20 más 16, 36 por 20 menos 16 es igual a 4 raíz cuadrada.
¿no? Raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, el valor de x es 6 por 2, 12, ¿no? 12. Creo que estamos en centímetros, ¿no? 12 centímetros. Ahí está, ¿no? Si de repente te has perdido en este cálculo que he hecho, no te preocupes. Normal, acá puedes extraer tu 20 al cuadrado, restarle menos 16 al cuadrado y al final obtendríamos el mismo resultado. Muy bien. Consultas en este caso. Ninguna. Voy a compartir ese recorte con ustedes de lo que acabamos de hacer. Ok. Y les voy a proponer un caso similar. No igual. No igual, similar. Incluso es tan similar de que voy a valerme del mismo enunciado. Ahí está. Les doy unos 7 minutitos para intentar calcular. Compartan su resultado.